Hola, bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales, a nuestro blog, Twitter, Facebook, Instagram, búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación. Diariamente publicamos un fundamento del código. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Qué es la Constitución mexicana? Hola a todos, gracias por escucharnos. Ya iniciamos la primera semana de febrero de este 2021. La pandemia sigue su curso en este mes de febrero. Ya van cerca de 166,000 fallecidos desde que inició la pandemia. El año pasado, en el mes de marzo de 2020, aquí en México. A esto le sumamos los problemas de salud de los mexicanos y mexicanas, de otras enfermedades, la delincuencia organizada, la falta de trabajo y para agregar las campañas electorales que escucharemos en televisión, radio e internet, en donde los partidos políticos se insultan entre ellos, pero no dan propuestas claras de cómo resolver los problemas sociales del país. Por lo que los partidos políticos se van por el camino fácil y solo ponen personas famosas como actores, actrices, luchadores y cantantes para que votemos por su partido. A esta historia que vemos que se repite cada 3 años y 6 años, ahora le vamos a agregar las reelecciones. Total, todo lo que nos toca presenciar a los ciudadanos de a pie, en donde nuestra opinión no cuenta, ya que solo somos ciudadanos de a pie, sin ningún tipo de poder político o económico. El único momento en que nos reconocen a los ciudadanos de a pie son las elecciones de cada 3 y 6 años, y después somos olvidados a nuestra suerte. Pero vamos a empezar la pregunta del día. ¿Qué es la Constitución mexicana? Si te gusta ver las noticias de vez en cuando en la televisión, radio e internet, encuentras notas curiosas de las nuevas leyes que los políticos del momento pretenden establecer para el Estado de Derecho, en donde algunas leyes parecieran no tener algún tipo de lógica jurídica y tampoco social, porque son de difícil aplicación. Por lo que al hablar de la Constitución mexicana o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es complicado, ya que los únicos que conocen en cuanto a su funcionamiento son los abogados y los trabajadores del Poder Judicial principalmente. Los demás ciudadanos de pie a lo mejor conocen que existe por nombre, pero no saben qué contiene y su finalidad para un Estado de Derecho. Al existir un problema entre ciudadanos y gobierno, las únicas vías para resolver es mediante un juicio, como en el caso del área fiscal, el juicio de nulidad. Y en el área de derechos humanos es el juicio de amparo, donde se solicita al Estado que se respete el derecho humano violado. El pasado 5 de febrero se cumplieron 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, donde ha sufrido un sinnúmero de reformas, ya que cada sexenio la acomoda de acuerdo a sus políticas de Estado. Pero para poder fundamentar más acerca de la importancia de la Constitución mexicana, vamos a basarnos el día de hoy en un libro que está de venta en Parmena Radio. Este libro se llama Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación, donde los autores Samuel Hernández, Bárbara Cabrera, Alberto Centeno y Silvino Vergara dan sus opiniones acerca de qué es la Constitución mexicana y responden la pregunta: ¿se debe crear una nueva Constitución? Empecemos por lo que dice Samuel Hernández, con el título Desobedecer la Constitución a 100 años del Constituyente. Él menciona que vale la pena hacer una reflexión en torno al papel que debe jugar nuestra Carta Magna en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de que debe estar a la altura de las transformaciones que la sociedad está viviendo. Menciona que hay que comprender que un orden social legítimo no puede estar fundado sobre el poder, sino sobre el acuerdo. Un ejemplo claro de ello son el mismo constituyente de 1917 y los grupos que fueron representados en él, entregando cada cual su libertad individual para buscar un amplio. También dice que el hombre, al integrarse a una comunidad, hace entrega de su libertad, es decir, del poder necesario para cumplir con los fines tras los cuales busca la unión de la sociedad.
Esa entrega se lleva a cabo mediante el acuerdo, un acuerdo constituido en pacto, el cual precisa que los individuos constituyan una república. Menciona como conclusión que la Constitución considera la posibilidad de que el pueblo tiene el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de gobierno, aunque esta posibilidad se materializa a través de los poderes públicos, existe la posibilidad. El siguiente título de esta obra se llama La Constitución a debate, por Bárbara Cabrera. Esta autora explica que la Constitución es un contrato social. Este tipo de contrato es un acuerdo que puede ser real o hipotético, llevado a cabo al interior del grupo. También explica la viabilidad de una nueva Constitución por parte del ámbito institucional y el ámbito académico. Después tenemos el título Constitución 100 años sin eco por Alberto Centeno. Este autor explica que la Constitución de 1857 otorgaba seguridad jurídica y en la de 1917 otorga seguridad social, como la educación, el trabajo, la igualdad, la libertad de asociación y la libertad. Este autor también explica si es conveniente o no la promulgación de una nueva Constitución, donde él indica que no es viable, ya que los que estarían a cargo son las élites políticas que, de acuerdo a este autor, no son muy confiables. Después tenemos el título Constitución a su suerte por Silvino Vergara. Este autor explica que desde su punto de vista se tendrían que conmemorar 164 años, ya que la Constitución de 1917 es la Constitución reformada de 1857. Explica el problema que existe con el neoconstitucionalismo y la ponderación de derechos, en donde los jueces deciden qué derecho tiene más importancia en frente de otro. Por lo que vieron, este libro es una reflexión acerca de lo que significa la Constitución mexicana, su aplicación y el debate de crear una nueva. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Vamos a continuar respondiendo a la pregunta ¿qué es la Constitución mexicana? Como vimos en la primera parte, para poder ir formando un criterio de la importancia de la Constitución, se tiene que investigar y encontrar libros que hablen de la Constitución, además de leer la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un trabajo que pareciera solo ser por parte de los abogados y los trabajadores del Poder Judicial, pero desde mi opinión es un trabajo que el Estado debe de hacer por medio de la educación pública, por medio de una reforma educativa donde con la ayuda de grandes abogados constitucionalistas se explique la Constitución mexicana, las garantías y los derechos humanos y la división de poderes, como sabemos, en poder ejecutivo, legislativo y judicial a las nuevas generaciones. Esta reforma educativa, en cuanto a la Constitución se trata, es elemental para que exista un Estado de Derecho, en mi opinión, ya que si solo el gobierno conoce la Constitución, el ciudadano de a pie no conocerá sus derechos y menos sus obligaciones ante el Estado. Esto provoca que existan muchos problemas sociales y que los legisladores solo los resuelvan creando más leyes y más leyes, además de incrementar las penas en años a las existentes, causando cada vez menos exista seguridad jurídica, ya que el ciudadano de a pie, al desconocer tantas leyes, queda desprotegido a las multas y penas de libertad en todas esas leyes. Algunos dirán que es responsabilidad de cada quien estudiar la Constitución mexicana, pero la verdad es que aun cuando está a disposición de todos en internet o en las librerías, su lectura e interpretación necesita de la ayuda de grandes juristas que la han estudiado y conocen sus artículos, además de las reformas que ha tenido a lo largo de 104 años, en donde, como mencionan los autores del libro que vimos en la primera parte del programa, a veces los sexenios modifican la Constitución no para otorgar más derechos a los ciudadanos de a pie, sino para ajustar la Constitución a las políticas de Estado del sexenio en turno. Si no hacemos una reforma educativa en México, en este caso para enseñar la Constitución mexicana, tendremos miles de formas de verla y opiniones encontradas de los ciudadanos de pie
donde dificulta tanto a la sociedad como al Estado su debido cumplimiento. ¿Se imaginan cómo era el constituyente de 1917? Eran hombres y mujeres que habían luchado en la Revolución Mexicana y que querían un mejor país, ya que después de la dictadura de Porfirio Díaz, donde por cierto el lema era sufragio efectivo no reelección o voto efectivo no reelección, buscaban la no reelección, que este 2021 va a volver a suceder por increíble que parezca. Esos hombres y mujeres que vivieron la revolución querían un país donde todas las clases sociales tuvieran acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, el campo, al trabajo principalmente. Donde las generaciones que llegaron después, al nacer en un país libre, se olvidaron de todo el sufrimiento de toda esa gente que falleció para que pudiéramos tener la Constitución de 1917. Donde la gente de 2021, tanto hombres y mujeres, ajenos al derecho, también se les olvidó toda la gente que falleció en esos años previos a la promulgación de la Constitución de 1917. Y al nacer en un Estado libre, se les olvida que estamos regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que tanto los nuevos gobernantes y los ciudadanos de a pie, al no respetarla, crean muchos problemas sociales que la Constitución ya tenía contemplados desde 1917, que como bien es cierto, en este 2021 de esta era moderna parecieran muy diferentes, la verdad es que son los mismos, porque seguimos teniendo problemas de derecho al acceso a la salud, a la educación, a la seguridad pública, a encontrar un trabajo, y todo esto viene regulado en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si el Estado lo respetara y los ciudadanos de pie los pidieran al Estado, en teoría jurídica se tendría un mejor México. Espero les haya gustado el programa de hoy donde vimos qué es la Constitución Mexicana. Los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.